Bienvenidos, muy buenas tardes, el gran gusto de saludarles. Estamos en un nuevo programa de A lo Grande. Hoy otro jueves de 17 a 18:30 horas y hoy la verdad que vengo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión también de poder entrevistar a un exjugador notable realmente y ahora en una faceta también como entrenador. Quien nos acompaña hoy es Emiliano Alfaro. ¿Cómo estás, Emiliano? Un gustazo, la verdad, que estés con nosotros acá. Buenas tardes a todos, un gusto para mí también poder acompañarlos. Bueno, la verdad que estábamos hablando ahora con muchísima emoción, me imagino, con todo lo que viene siendo, toda la inauguración del proyecto también del nuevo Belvedere. ¿Cómo vienen siendo estos días? Así, de muchas emociones, inclusive encontradas, porque por un lado la felicidad del gran estadio y todo lo que eso genera, por otro lado también ver a Belvedere en una situación de demolición, sin su cancha, eso también genera nostalgia, ¿no? Tal cual. No solo a los hinchas, sino también a los que hemos sido parte en estas últimas décadas del club y que también nos hemos hecho hincha con los años. Ver Belvedere así genera un sentimiento de nostalgia, pero en definitiva todo es para un gran proyecto que hay por delante y para que el club siga creciendo, que es lo más importante. A mí me pasaba, hace más o menos un mes y medio, que habían circulado unas imágenes justamente de ya, el estadio demolido, y eso me imagino que también habrá sido un montón, porque ya, las instalaciones estaban ya prácticamente ahí en ruinas, que estaba todo obvio. El cambio del terreno, me imagino que habrá sido... Es nostálgico, genera una impresión. A mí la verdad que cuando yo no había ido a Belvedere, hace mucho que no iba, y claro, las imágenes que tengo yo de Belvedere son goles hechos, festejos, claro, triunfos, campeonatos, algunas cosas no tan buenas, partidos duros, festejos con la gente. Recuerdo el día que debuté, yo debuté en Belvedere, y esa corrida desde donde estábamos calentando hasta mitad de cancha también la recuerdo siempre con mucho cariño, así que la verdad es un sentimiento encontrado de mucha alegría y mucha felicidad por un lado, pero por otro lado de ver un lugar tan importante para nosotros en esas condiciones actuales, ¿no? Entonces va por ahí. Está buenísimo ver ese crecimiento, ¿no? Pues llegaste más o menos en 2003 al club, ¿no? Exacto. Bien, y era una realidad completamente diferente a la que vive Liverpool hoy, no solo en cuanto a infraestructura y más, sino también deportivamente, ¿no? De todo. El proyecto Liverpool, el sueño Liverpool de Palma era el que se ve hoy reflejado. Exactamente. Y eso era lo que la verdad a mí y a mi familia nos pusieron adelante para poder cerrar con Liverpool. En aquel momento yo había venido a la selección sub-17 primero, sí. Por lo tanto tenía un abanico de posibilidades de clubes de los mejores de Uruguay para poder elegir entre ellos. Y lo que nos convenció fue justamente el testimonio de Palma con esta visión de lo que iba a ser Liverpool, de lo que quería hacer en Liverpool. Y bueno, hoy con el pasado ya casi 25 años, sí. Te puedo decir que todo eso se cumplió y que la buena gestión, la buena administración hoy está recogiendo todos esos frutos. Bueno, Emi, yo te cuento que en cada entrevista siempre comienzo con una pregunta en particular, que ahora te la voy a hacer, pero quisiera, ya que estamos tocando este tema justamente, ¿a qué sentís que se debe justamente ese éxito de Liverpool, ¿no? En el pasar de los años, en no solo en todo esto que estamos viendo, lo que vos decías, ¿no? El proyecto de Liverpool, sino también en la obtención de varios títulos que forman parte de la historia del club, que han sido muy importantes y los que has también formado parte. ¿A qué sentís que se debe ese éxito? Yo creo que toda la historia del club hace a la actualidad, pero fundamentalmente la buena gestión de lo que ha sido José Luis Palma en estos 20 y pico de años. La buena gestión, la buena administración, respetar los procesos, tener paciencia, todo eso acompañado de gente que le ha aportado mucho al club en distintas áreas, en la parte gerencial, sí. En jugadores que han sido símbolo y que han defendido y llevado la bandera de Liverpool por el mundo, muchos casos como esos, más la gente que ha empujado y que ha creído en el proyecto, hacen la combinación de lo que es Liverpool hoy. Pero creo que todos, en alguna medida,
tienen y tenemos mérito en estos logros que se están obteniendo actualmente. El otro día, bueno, cuando ahora hablábamos respecto a bueno, lo que fue el tocar la campana también, en la que formaste parte, se veía muchísima gente acompañando. Sí, mucha. Es que el hincha de Liverpool es fiel en todos los acontecimientos históricos, ya sea los campeonatos que se han logrado, esto del otro día, algún descenso que nos ha tocado también, ha demostrado su fidelidad. Y así ha sido a lo largo de la historia también. Es un barrio muy identificado con el club. Exactamente. De hecho, Belvedere es la calle en la cual converge el estadio. Y nada, el que conoce el mundo Liverpool también sabe de la fidelidad de su gente, y creo que eso ha sido también clave en todos estos logros también, y en haber tenido la paciencia durante muchos años para poder llegar a la gloria en definitiva deportiva que ha venido a lo largo de la historia en estos últimos años, y la estamos disfrutando. Mencionás algo importante ahí, que es la paciencia, ¿no? Justamente en un deporte en el que muchas veces se premia la inmediatez y a los resultados, la paciencia en un proyecto sostenido, confiable, creo que ha llevado justamente a ese resultado, ¿no? Para mí es la gran virtud de Palma, la paciencia. Sacando la buena administración, la gestión, la capacidad de venta, un montón de cosas que lógicamente tiene. Destaco por sobre todas ellas la paciencia de muchas veces en momentos duros, porque hoy miramos Liverpool y es el ideal de un club, pero hay que remontarse a 20 y pico de años atrás y proyectarse hacia adelante con pasos sólidos de a poquito, donde la gente también muchas veces entra en esa locura de exigir la inmediatez, pero que bueno, al final la paciencia ha sido el gran caballito de batalla de esta gestión, y que creo que hoy, gracias a eso, se ven los resultados que se ven. Bien, Emi, te comentaba justamente que en cada entrevista siempre empiezo con una pregunta en particular, y es: ¿en qué momento de tu vida te encuentra esta entrevista justamente? Me encuentro en un momento de mi vida de transición, porque, a ver, yo imaginaba mi carrera post-jugador como entrenador. Tuve mi periodo, lógicamente, como entrenador, sí, pero hoy tengo un problema físico, que quizás he escuchado algo, que me limita un poco en mi objetivo de ser un entrenador activo y teniendo un rol protagónico dentro de la cancha, como lo soñé o como lo proyecté, de acuerdo a todo lo que viví, mi experiencia, entrenadores que tuve. Creo que es la mejor forma de llegar al jugador y de que el jugador logre esa fidelidad con el entrenador, para que se logre esa energía que te lleva a conseguir cosas. Hoy no lo estoy pudiendo hacer, entonces estoy en un momento de evaluación y de búsqueda de soluciones también, que me llevan a replantearme cosas y a pensar también el rumbo de mi carrera dentro del deporte, porque a mí me encanta, me apasiona el deporte. Para mí no es solo un trabajo, sino que es un hobby. Yo también ya fui secretario técnico, sí, fui coordinador de formativa, he estado en muchos lugares dentro del club, en este caso Liverpool, y he tenido una carrera como futbolista que me ha llevado por todos los continentes, de los cuales he anotado y aprendido muchas cosas que sí haría y que no haría. Entonces estoy ahora en esa transición de búsqueda de soluciones para mi pie, pero también proyectándome a otras posibilidades que se presentan dentro de lo deportivo, y después con mis cosas a nivel familiar muy bien, y con mis emprendimientos personales también bien, así que contento, pero sí en esa etapa de cambios y de si se quiere, una transición entre una cosa y otra. Me imagino que bueno, el balance entre todo, ¿no? La familia, los emprendimientos, pero con la parte también de la evaluación de esto que decías, ¿no? De la parte de la salud, una parte muy importante. Me imagino que debe requerir un montón de tiempo y de dedicación, sin enfocarse duda en esa parte, ¿no? Porque es sustancial justamente en dónde está enfocada la lesión. Totalmente. A ver, yo el problema que tengo es que en cada paso tengo dolor. Entonces, claro,
La única manera de evitarlo es quedarme quieto, y quedándome quieto tampoco me siento productivo, ni mis características como ser humano me lo permiten. Sí. Entonces, en eso de hasta dónde puedo hacer y lo que quiero hacer es lo que estoy evaluando, justamente como hablábamos recién. Sí. Pero sí, la salud es lo más importante. Lógicamente yo tengo un contexto que, si bien tengo un problema bastante grave, en el balance siempre termina dando positivo, claro, porque mi vida, la verdad, sacando esto que es una gran carga de la salud, mi vida es espectacular porque tengo mi familia, mis hijos, mis amigos, trabajo, emprendimientos, y la gente del fútbol también me reconoce lo que he hecho, sobre todo la gente de Liverpool, entonces no me puedo quejar, digamos. Pero sí, lógicamente que estoy en una etapa de transición y evaluando diferentes cosas. Es que me imagino también después, más adelante, vamos a tocar esa faceta en el retiro y lo que viene después y todo eso, pero me imagino que debe ser ahí una parte decisiva en tu vida también, porque dedicaste prácticamente la mayor cantidad de tu vida a un deporte y a profesionalizarte en el mismo y a mejorar en el mismo, y luego después, de un día a otro, se termina eso y está justamente esa realidad en la que, ¿ahora qué hago, no? Por eso la Mutual, y es algo que muy, muy bueno que está haciendo ahora, están justamente intentando preparar a los futbolistas durante su carrera para cuando llega ese momento del retiro, que muchas veces no sabes para dónde agarrar. En mi caso, yo lo tenía claro, sabía que quería ser entrenador, también tengo mis cosas que me requieren de mi tiempo, claro, y me fui armando durante mi carrera, me fui preparando y me fui proyectando, pero lógicamente este inconveniente de salud también hace que tenga que buscarle la vuelta desde otro lugar. Yo proyectaba retirarme, ser entrenador, ya lo tenía visualizado y lo tenía preparado, pero nunca me imaginé que me fuera a tener que retirar tan de golpe por un problema tan grave. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De la noche a la mañana me pasó de que de estar toda la vida profesional persiguiendo un objetivo como futbolista, sí, le pasa a todos los deportistas de élite, todas las semanas, todos los días se levantan con una zanahoria ahí delante. Claro. ¿Cuál es? Si estás lesionado, recuperarte lo antes posible y hacer todo para llegar. Si sos suplente, tratar de ganarle la cualidad del entrenador y poder jugar. Si estás peleando el campeonato, tratar de llegar al próximo partido para pelear el campeonato. Permanentemente, en una pretemporada, ponerte bien físicamente para el arranque del torneo. Claro. Permanentemente tenés desafíos. El día que cortás, esos desafíos no los tenés más. Claro. Entonces la vida empieza a perder un poco de sentido. Entonces yo lo que trato desde mi lugar de transmitir a cada uno que se está por retirar, o que alguna vez me preguntan, o que están en situaciones complejas después del retiro, es justamente eso. Para mí hay que irse preparando para que esa zanahoria que tenés permanentemente mientras jugás siga existiendo después. En otras cosas, puede ser en otro ámbito, en lo mismo, claro, pero que no se apague de la noche a la mañana esa preparación, justamente esa búsqueda de ir por un objetivo, que es lo que te mantiene también sintiéndote útil y con la cabeza preparándote para cosas que se vienen. Es interesante esto que me contás ahora, porque te pones a pensar, y esto que mencionabas, ¿no?, de la zanahoria de adelante, ¿no?, que siempre hay algo a lo que prepararse o lo que enfocarse en esa etapa, pero no solo desde lo humano, sino también, como el profesional. El profesional necesita hacer ese tipo de cosas como para llegar al objetivo, llegar al partido, llegar a la pretemporada. Pero es sumamente importante esto que estás mencionando de la preparación justamente personal, ¿no? De decir, no lo hago por la zanahoria, sino que lo quiero hacer por un carácter más personal del día de mañana. Totalmente. Inclusive te digo más, también depende de la personalidad de cada uno. Yo tengo amigos que se han retirado y que disfrutan del tiempo libre, sí, y que pueden sostener eso en el tiempo y que tienen esa personalidad para poder no tener ese objetivo, no tener esa zanahoria por delante permanentemente, claro, y así todo encontrarle sentido. Pero conozco la gran mayoría, esos son unos pocos, sí, la gran mayoría acostumbrado a lo mismo toda la vida, el día que se baja la cortina, lo que más extrañan es perseguir esa zanahoria, buscar, claro, ese objetivo, y no lo encuentran. Ese objetivo
lo ideal es durante tu carrera irte preparando hacia algo que te guste, encontrar, ya sea en el deporte, en otra cosa, en un proyecto personal, en un emprendimiento. Hay 1000 aristas, pero lo bueno es durante tu carrera darte cuenta dónde están tus objetivos, qué carácter tenés vos, qué personalidad tenés como para rumbear hacia ese lado y que el día que te toque dejar sea abruptamente, porque pasa a veces por una lesión, o sea pensado y trabajado, encuentres algo que te permita seguir encontrando un sentido dentro de tu vida y poder disfrutarlo. Está bueno esto que mencionabas. Me queda alguna parte ahora también en la que decía, bueno, que sos alguien que, bueno, era inquieto, que le gustaba, bueno, constantemente ponerse objetivos y demás. Y me gustaría justamente empezar en tus orígenes, ¿no? Desde chico, ¿cómo eras de niño? ¿Eras, bueno, en ese sentido inquieto también o cómo eras? No, sí, hiperactivo, siempre con ganas de hacer cosas, muy ansioso también. Deportes todos los que habían en 33, en el colegio, mis amigos, ¿no? Mi infancia fue espectacular en una ciudad chica, sí, donde no había una gama de posibilidades como las puede tener hoy mi hijo o mis hijos, claro, con variedad de deportes y demás, pero que sí había mucha contención, mucha familia, mucho tiempo para poder disfrutar también. También momentos de ocio donde la creatividad afloraba y nos hacía buscar cosas para hacer, donde de repente no había mucha cosa para hacer, pero no, esa infancia siempre fue vinculada al deporte por mi familia, por transitiva, digamos, sí, genética y por medio ambiente. También mi padre jugaba al fútbol y hacía deporte, mi hermano lo mismo, mi madre lo mismo, sí, pero también un contexto social bueno y sin dificultades, digamos, de ningún tipo, así que así fue mi infancia, digamos. Y ahí, bueno, ahora lo mencionaba, ¿no? El acercamiento a la pelota también se da producto de la propia familia, ¿no? Sí, la familia y los amigos del barrio. Eran épocas donde en la calle se jugaba el fútbol, sí, donde en el baldío de la vuelta, del terreno baldío de la vuelta, se armaban picaditos todavía, donde no había tanta tecnología que atente contra eso. Viste que ahorita hay mucha cosa a través de las redes, sí, los juegos online, el PlayStation y demás que atentan contra esos momentos que antes teníamos. No estoy diciendo que es mejor o peor, sí, pero sí que va un poco en contra de eso. Pero sí, el vínculo con el fútbol comienza a través de mis padres, de mi padre particularmente, y mi hermano, que llegamos a compartir, jugamos juntos en la primera división de Huracán de 33, bien, los tres juntos. Así que imagínate que para eso mi padre tenía que estar a cierta edad vigente, claro, y yo ser un niño que ya me gustaba y andaba ahí en la vuelta. ¿Y a qué edad justamente se da ese y momento? Bueno, capaz que 14, 15 años. Bien. Sí, yo recuerdo que yo ya con 14, 15 años ya jugaba en primera en mi club. Claro. Mi padre tendría 45, 50 y mi hermano ahí en el medio, 25 por ahí. Pero sí es una particularidad y es uno de los cuentos que, no sé si te acordás de los libros, aquellos pelota de papel, donde muchos protagonistas del fútbol, inclusive de otros rubros, escribían un cuento, sí, ayudados por gente idónea. Sí. Y a mí me tocó justamente participar, me invitaron a participar, y el cuento que narramos en ese momento fue esa experiencia de haber compartido con mi padre, con mi hermano, en nuestro club de allá de 33, que es Huracán de 33, y debe ser un hecho histórico porque que 3 generaciones jueguen en una primera división, no sé si no he escuchado de algún otro caso, y a nosotros nos tocó, así que también lo disfrutamos. Me quedo pensando ahí, ¿no? El estado físico de tu viejo. Impresionante. 45, 50 años. Bárbaro, sí. Y vos ya con 15 años ya mostrabas alguna cosa, ¿no? Sí. Porque ya para tener esa edad de jugar en primera... Esa es la realidad. Mira, yo siempre... Yo trabajé en formativa acá en el fútbol profesional, en Liverpool. Sí. Y siempre digo que obviamente el mejor camino para un chico que quiere ser futbolista y anhela con eso es hacer toda la preparación. Desde preséptima, digamos, desde la captación, ir categoría por categoría, pasando por todos los eslabones y escalones hasta llegar a primera.
yo no tuve esa preparación. Mi preparación fue jugar contra más grandes. Claro. Yo jugaba contra gente de 30 años, 35, 40, Claro. que lógicamente para sobrevivir en ese contexto tenía que rebuscármela. Entonces mi formación no fue dada por un club profesional, pero sí fue dada por jugar contra más grandes, que me pegaran patadas más grandes, que me pecharan, me corrieran, me saltaran contra más grandes, Claro. gente con más experiencia, con más maña, y yo tuve que adaptarme a eso y me encantaba. Entonces, eso fue lo que hizo que yo llegue a Montevideo preparado para ir a una primera división y poder Claro. debutar con poco tiempo acá en la capital. Y ahí justamente cuando se da ese, bueno, que vos te enterás de que estaban interesados en vos desde Montevideo, ¿cómo fue ese momento? Mirá, mis padres, a mí me habían venido a buscar varios equipos de Montevideo. Sí, Varios, la mayoría, te diría, de los importantes. sí, Mis padres no me dejaban porque yo era muy chico y Claro. estaba haciendo el colegio, el liceo. Entonces, yo entendía que yo irme muy chico a Montevideo no hacía sentido. sí. Pero un día, en ese contexto de que yo me enteraba poco, la verdad, porque sí sabía que vinieron de Defensor, vinieron de Peñarol, vinieron de Nacional, escuchaba, porque aparte también me lo hacían saber mismo las personas que iban a captar jugadores. Sí. No era la conversación de todos los días en mi casa. Pero un día yo estaba jugando con la selección de 33 sub-18, Sí. con 16 años o 15, en el campeonato del interior, en Rocha. Y Gustavo Ferrín, que era el director técnico de la sub-17, Exactamente. le habían comentado que en la selección de 33 había un rubiecito que jugaba bien, le habían dicho a Gustavo. Da la casualidad que nosotros vamos a jugar a Rocha contra Rocha, sub-18, y Gustavo estaba veraneando en La Paloma con su familia. Claro. Esto me entero con el correr de los años. Hoy Gustavo es el director deportivo de Liverpool y hemos tenido relación durante todos estos años en distintos contextos. Me entero que Gustavo le miente a la mujer que tiene que ir a hacer un trámite a Rocha y le pide que lo acompañe. Claro. Y en ese trámite se meten para dentro del estadio, del Ahí va. Sobrero, porque era el partido donde yo jugaba. Claro. Jugamos ese partido, Gustavo lo observa, y la cuestión que a los 3 días golpean la puerta de mi casa, yo no escucho, yo estaba en el fondo jugando al fútbol, Ahí va. y era el presidente de la liga de OFI, de 33, Sí. con mi padre, diciéndome que me tenían que comunicar algo. Esa comunicación era que me habían citado a la selección sub-17 uruguaya. Sí. Imagínate la felicidad, que todavía me acuerdo dónde fue, en qué momento. Entonces ahí le dije a mi padre que no podía no dejarme vivir esa experiencia Sí. y esa oportunidad. Lo cual, obviamente que mi padre accedió con determinadas características y requisitos. Pero bueno, ahí llegué a la sub-17 y empecé a entrenar con la sub-17 y la sub-20. Claro. Sub-20 de amigos como el Diego Godín, Sí. el Cebolla, el Nando Muslera, toda esa banda. No me quiero olvidar de ninguno porque seguramente me olvide del Flaco Estuani. Toda esa banda de esa generación. Seguramente me estoy olvidando de alguno. Y empiezo a entrenar y me terminan convocando para el Sudamericano Sub-17, Sí. en el cual nosotros jugamos en Venezuela y clasificaban solo 2 al Mundial en aquel entonces. Sí. Y jugamos la final contra Brasil, empatamos 2-2 y Brasil nos gana por diferencia de gol, cosa que hoy hubiésemos ido a penales. Sí. Pero bueno, cuestión que esa Sub-17 fue espectacular, teníamos una generación impresionante y clasificamos al Mundial. Yo jugué, tuve Sí. participación, me fue bien. Después fuimos al Mundial, que era todo un acontecimiento para nosotros. Y bueno, en ese interín entre Sudamericano y Mundial aparece de vuelta el abanico de varios clubes, Claro. ya habiendo estado en la selección, imagínate. Pero Liverpool aparece con el proyecto Liverpool, con Palma contándole a mis padres lo que hoy es Liverpool, que se fue Claro. dando. Y bueno, en definitiva elegimos Liverpool por un montón de cuestiones, pero entre ellas la más importante, que me pagaban el colegio y que se comprometían a que yo
si no me iba bien en el colegio, me volvía a mi casa. Claro. Entonces eso fue para mí también importante, porque yo quería jugar al fútbol, ya vi que podía hacerlo y me gustaba, me apasionaba, pero me pusieron las condiciones de que la única forma de hacerlo era a través de terminar el estudio. Entonces yo me obligué a ir haciendo las dos cosas en paralelo, y es algo que para mí es una enseñanza a cualquier padre que pueda andar en la vuelta con gurises y con proyección, digamos, de poder ser futbolista, que el fútbol es tan fuerte y trasciende tanto que lleva a que nosotros hagamos cosas, muchas veces sacrificios. Yo, me levantaba a las 6 de la mañana, solo en Montevideo, ¿no? Con mi hermano, que era profe de educación física, estaba estudiando, vivía con él, pero mis amigos en 33, todo, Claro. Cuestión que yo estaba de amistades y sin mis padres acá en Montevideo. Sí. Me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al estadio en bicicleta, ¿está? Sí. De ahí salíamos para el Complejo Celeste a entrenar con la Sub-17. Claro. Volvíamos a Cafo, almorzábamos, dormíamos una siesta, volvíamos al Complejo Celeste, ¿está? Todos los días. Sí. Terminaba de entrenar a las 6 de la tarde, teníamos una combi, los que estábamos en este régimen de estudio, Gary Cajelmacher, Ale González, seguramente me estoy olvidando alguno, pero básicamente esos dos y yo. Nos esperaba la combi que nos llevaba hasta los lugares donde estudiábamos. A mí al Palotti en ese momento, a Gary creo que al Damaso y a Ale lo mismo. Terminaba el colegio a las 11 de la noche y hacía el otro día lo mismo. Hacía el otro día otra vez. Y lo mismo. Imagínate las ganas que tenía yo de jugar al fútbol, que hacía todo eso. Entonces, es un sacrificio, sí, pero el fútbol es tan fuerte y mueve tantas cosas que te lleva a dar un plus. Sí. Y ese plus lo agradezco porque después terminé el colegio, me preparé con herramientas, me fui después por el mundo a vivir y estaba preparado para conocer distintas culturas. Que es una parte muy importante. Hablar distintos idiomas, capacidad de adaptarse a distintos medios. Sí. Eso es gracias a esa vivencia que yo tuve y obviamente que la agradezco. Eso es la verdad que está buenísimo. Yo la verdad que me gustaría que se tome también como un ejemplo, porque en realidad muchas veces se puede pensar que las oportunidades, caen o llegan en el momento, ¿no? Y en realidad todo lo contrario. Tenés que levantarte, tenés que esforzarte y con la condición de que no sabes si todo ese esfuerzo va a valer la pena. Sin duda. Y eso es lo que hay que dejar, ese mensaje. La mayoría se va a esforzar, va a hacer lo imposible para lograrlo y capaz que no lo logra, la mayoría. Porque también existe la suerte, pero es un componente mínimo. Y a los que hacen todo esto, se sacrifican, generalmente tienen mucho más suerte que los que se sientan a esperar que llegue. Tal cual. Entonces es por ahí. Entregar el máximo tuyo, perseguí tu sueño a morir, no dejes de aprovechar las oportunidades y el destino y el tiempo y la suerte pondrá tu techo donde lo tenga que poner. Porque también es verdad que después pasan cosas. En mi caso, mi carrera, si bien yo busqué poder jugar a alto nivel, también me persiguieron un montón de lesiones que me condicionaron mi carrera en los mejores momentos, pero tampoco nunca bajé los brazos, nunca dejé de insistir y me fui acomodando a lo que la carrera me fue dando. Es decir, estaba en Europa, hice la mejor temporada y me rompí la rodilla, estuve un año parado. Volver a remarla de vuelta en un contexto difícil, entendí que tuve que ir a buscar otros caminos, después me rompí el Aquiles, después me rompí la otra rodilla. Cuestiones que uno no las puede elegir, ni tampoco las puede prevenir, pero lo que sí podés, con cada cosa que te va pasando, seguir buscando ese máximo, seguir yendo al límite y en definitiva que no sé, el universo, Dios, la suerte o quien se te ocurra a vos y creas, te lleve a que vos vayas hasta donde puedas, pero lo que está en la mano tuya y que depende de vos, me parece que hay que hacerlo lo mejor posible. Tal cual, porque pensando en el fútbol, no en tu caso, las lesiones, como vos decís, pueden caer en el mejor momento. No sabés. Y ahí en realidad lo que forma parte de vos es la decisión de decir, ¿lo tomo de esta manera o lo tomo de esta? Totalmente, y adaptarte también, ¿no? Y ser consciente y asumir ese lugar, porque también a veces vos te ves tan cerca de determinados lugares. Claro. No sé, yo en la Lazio, yo
estaba cerquita, y vos decís, jugaba con Klose, siempre jugaba, y de repente, pum, un año parado por la rodilla. No es solo el año que estás parado. Después volver a recuperar el nivel en un contexto tan competitivo como un equipo grande de Europa es muy difícil. Entonces, reconocer eso también para decir, bueno, capaz que ahora el nivel mío en este momento está un escalón menos, entonces me tengo que adaptar a buscar un club donde pueda tener esa continuidad que me lleve de vuelta de repente a alcanzar mi mejor versión para poder estar compitiendo a este nivel. Claro. Porque ahí también entra el ego y entran un montón de cosas que nos llevan muchas veces a decir, no, yo me quedo acá, porque acá voy a poder. Y acá a veces no te da por distintas cuestiones, por cuestiones físicas, y así es la realidad. Entonces aceptar esa nueva condición también es muy importante. Me quedaba pensando, ¿no?, en el cambio que tuviste a tan corta edad, ¿no? Pasar de vivir del interior a venir a Montevideo, prácticamente estabas solo todo el día por todo esto que decía, ¿no? De que te ibas a las 6 de la mañana, tenías un ritmo de vida, bueno, que te llevaba también a no parar ni un segundo, ¿no? Porque era ese momento de la siesta y después a seguir. ¿Cómo fue principalmente los primeros meses, ¿no?, de adaptación a todo eso? A Montevideo duros, pero siempre duro, extrañando mis amigos, mi familia. Claro. Yo, la verdad, no tenía la necesidad de jugar al fútbol, es decir, mi vida iba por otro carril, estudiar, hacer una carrera, como la de mis amigos, la de mi familia. Tampoco tenía la presión de mis padres de que tenía que ser jugador de fútbol. Claro. No tenía la necesidad de mis padres, viste que a veces uno, por su familia también. Entonces fue duro los primeros meses, pero siempre había algo dentro de mí que me decía, no te vuelvas. Claro. Era más fuerte lo que estaba viviendo y lo que quería conseguir que esa nostalgia y esa manera de extrañar que tenía, que por momentos me decía, volvete. Claro. Siempre había algo que me frenaba. Entonces eso creo que era la pasión por el deporte, la pasión por competir, la pasión por el fútbol. Y fue cuando más sufrí, porque ya después, una vez que hice el desarraigo, claro, la verdad, cuando me fui a San Lorenzo, ¿qué te puedo decir? Vivir como un rey en Buenos Aires, en un club enorme, con uno de los mejores técnicos del mundo en ese momento, en uno de los mejores equipos de Argentina, más allá de que la presión es grande, es todo disfrutable y todo mucho más fácil, ir a comer, que a veces no te cobren, claro, que te conozcan, que te den esas facilidades. Después pasar a la Lazio, lo mismo. Ya vivir en los mejores lugares de la ciudad, económicamente tener la posibilidad de pasarla bien. La diferencia más grande y cuando yo más sufrí fue cuando me vine de 33 a Montevideo. Claro. Ya luego, todos los cambios, sí, te tenés que adaptar a una ciudad nueva, pero después vivir, qué sé yo, vivir en Dubái. ¿Sabés lo que es vivir en Dubái? Una de las ciudades más lindas del mundo para vivir. Entonces, es verdad que son culturas distintas, que uno tiene que adaptarse y todo, pero tenés las mejores posibilidades para adaptarte lo mejor posible. Claro. Y te tratan, cuando sos futbolista profesional, los clubes te tratan como la elite, ¿viste? Viajás, claro, siempre en business, vas a los mejores hoteles, no, la verdad, es disfrutable. Y sobre todo ser consciente de eso en ese momento, porque después también entras a la rosca y hay cosas que no te gustan, ¿viste? No jugás, claro, estás enojado. Pero bueno, uno que ya la vivió y la pasó, esa experiencia me da esa visión también de con el tiempo entender de que cuando no estaba conforme en un lugar era más que nada porque de repente no jugaba o querías tener más minutos y uno siempre quiere jugar, pero que las ciudades eran espectaculares y que el contexto era hermoso. Cuando debutaste particularmente, ¿no?, acá con 17 años, mencionabas todo esto de que ya venías preparado, de que jugabas con gente más grande, 30, 35, 40 años. Me imagino que eso te habrá dado una ventaja espectacular en comparación al resto de los chiquilines que tenían 17, 18 años como vos en ese momento, ¿no? Sí. Primero que yo prácticamente no me di cuenta y estaba jugando en primera. Claro. Como inconscientemente, ¿viste? Además ya había pasado lo de la selección uruguaya. Claro, ¿no? Yo había jugado el Sudamericano Sub-17, el claro, Mundial, y ahí debuté. Entonces, tampoco me había dado cuenta. Para mí era todo disfrute de decir,
voy a jugar en primera división. Nunca pensaba en, estoy compitiendo el puesto con otro que se está jugando lo mismo que yo, esto es por plata y la gente nos va a putear si nos va mal. Claro. Entonces, esa inconsciencia hace que vos puedas jugar, fluir en el juego y ser vos mismo. Después, cuando vienen las presiones y cuando te pones a pensar más en todo lo que repercute, Sí. cuesta más. Cuesta más. Pero la verdad, no, fue lindo. La gente, en principio, yo me acuerdo desde el córner que estaba calentando en Belvedere hasta la mitad de la cancha, que me llamó Voltaire García, en aquel momento el técnico, para ingresar. Acá es toda la tribuna local de Liverpool, digamos. Sí. La gente levantándose, los aplausos. No sé por qué, simplemente porque era un chico del club, Claro. que había representado a Uruguay, sí, a nivel de la selección, había representado a Liverpool a nivel de la selección, Claro. en un mundial y en un sudamericano, que lo habíamos hecho bien. Ya la gente nos quería sin conocernos, ¿me entendés? Sí. O por vernos por la tele. Nos quería porque estábamos con Elías Figueroa también y Claro, con, sí. con Michel Acosta en ese momento, que éramos los tres de la sub-17 de Liverpool. Entonces ya se generó como un vínculo. Desde esa corrida no me habían visto jugar en primera, no sabían qué era lo que iba a poder dar, pero ese aplauso ya fue significativo, ¿viste? Para mí. Entonces esa energía también ayuda a que las cosas salgan Ya mejor. entras motivado. Entras motivado. Sí. Y cuando estás motivado, cuando estás con confianza, las cosas salen mejor. Y así fue todo mi camino en Liverpool siempre. A pesar de todas las lesiones, a pesar de si bien no fueron muchos años que yo llegué a Liverpool en el 2003 y hasta hoy Sí. fue el único club donde he jugado y donde he trabajado, por elección propia, porque te puedo asegurar que tuve muchas veces oportunidades para ir a otros lugares. Claro. Pero en todos esos 20 y pico de años, 25 ponele, o 22, 23, no sé cuántos son exactos, efectivamente jugando temporada no son tantas, serán 4, Claro. 5. La verdad nunca saqué la cuenta, pero si me puedo sacar la cuenta. Sin embargo, claro, en esas 5 temporadas hubo muchas cosas significativas. Sí. Logramos por primera vez la Copa, entrar a una Copa Internacional en la historia del club Sí. sudamericano. Después lo mismo a la Libertadores. Representar a Liverpool a nivel selecciones en la sub-20, después en el Mundial, y que ya el nombre de Liverpool empieza a aparecer por el continente y por el mundo. También la parte del descenso y venir y que nos vaya bien y subir, estando habiendo en Europa en ese momento. Sí. Y después estar, sí, presente en la gloria de Liverpool. Todos los campeonatos que se consiguieron, hasta el campeonato uruguayo, estando Sí. en el club. Entonces todo eso ha sido muy intenso, a pesar de no ser de tantos años efectivos. Entonces eso también me ha ayudado a mí a generar ese vínculo con el club. Está bueno porque si te pones a pensar, va ligado el crecimiento tuyo como futbolista al crecimiento del proyecto de Liverpool, ¿no? Sin duda. Porque cuando llegás, bueno, estaba el inicio justamente, o estaba la idea de este proyecto que hoy en día estamos viendo. Uh-huh. Después, bueno, cuando se da tu regreso, que es, bueno, justamente para conseguir el ascenso, vos ya estabas con mucha más madurez, mucha más experiencia, el proyecto más, bueno, consolidado poco a poco, con algunos baches, como puede pasar Sin en duda. todo proyecto, como hablábamos hoy de la paciencia también, ¿no? Sin duda. Y después en esa ya tercera etapa en la que, bueno, vos ya estabas con una carrera establecida, ya tenías mucha experiencia, mucha sabiduría, y el proyecto comienza a dar frutos, ¿no? Sin duda, así fue. Claro, yo llegué a Liverpool casi con Palma, es decir, en Claro. el inicio de Palma. Entonces fui parte del todo el crecimiento. Sí. Desde adentro y desde afuera, porque cada vez que yo no estuve en Liverpool, San Lorenzo, la Lazio, Asia, todos los países donde estuve, Sí. siempre estuve en Liverpool, porque en contacto permanente, en Sí. situaciones que se daban, viniendo acá, cada vez que yo venía a Uruguay, solo entrenaba en Liverpool, perteneciendo a otros clubes, ¿no? Iba a ver a Liverpool, seguía a Liverpool, muchas veces participaba de decisiones que se tomaban no estando en otros lugares. Claro. Y el hincha, y sobre todo los hinchas, ni que hablar, el cariño y el afecto de todo momento, pero a mí José Luis me ha demostrado una fidelidad absoluta. Claro. En todos los contextos, porque
es verdad, yo vine a jugar a la B, pudiendo haber elegido ir a jugar a cualquier lado. Imagínate, de la Lazio, tenía un abanico de posibilidades. Además, en la edad que estabas también. Tenía 20 y pico de años. Pero eso fue algo más del corazón, un impulso, y seguí el instinto. Pero es verdad que cuando terminó ese año, yo vuelvo a la Lazio, ¿no? Claro. Y me quedaba contrato allá. Y recuerdo que Carlos Ferraú, no fue Palma, obviamente, que me dijo un montón de cosas, pero Carlos Ferraú me dijo: Emiliano, arregla tu salida en la Lazio y nosotros acá te pagamos lo mismo que ganas allá. Claro. Liverpool 2015. ¿Cómo puedo poner en contexto esto? Es como que, no sé, hoy un club que está queriendo consolidarse en primera, tengo un jugador jugando en Europa, en uno de los grandes de una liga de Europa, y que por un acontecimiento particular y por un hecho particular le ofrezca un contrato igual al que gana allá. Estamos hablando que para nuestro fútbol es inviable. Sí. Entonces yo no volví a Liverpool porque no pude, porque la Lazio no solo quería obviamente que se hagan cargo de mi sueldo, sino que quería un pago por los derechos deportivos, o sea, quería venderme, básicamente. Por la transferencia. Exacto, por la transferencia. Y Liverpool no podía acceder al contrato y a la transferencia. Pero Liverpool tuvo la intención de hacerlo. Y yo tuve la intención de volver también, a pesar de tener un montón de oportunidades arriba de la mesa, después de ese año inclusive. Entonces, eso creo que no lo he dicho yo mucho, casi que no lo he contado, pero ese acto de fidelidad para un lado y para el otro, creo que ha sido una constante desde que yo llegué al club. Sí. Puedo contarte 1000 historias y desde el inicio hasta el final, pero eso te contesta como una de las características de lo que ha sido el vínculo con Liverpool Fútbol Club, Palma, Carlos Ferraú, que para mí fue una persona muy importante, que hoy no está, y que se perdió la época más gloriosa del club, pero que fue parte y trabajó, te aseguro, mucho para que esto hoy suceda. Y mucha gente más, ¿no? Porque jugadores, compañeros, funcionarios, no puedo nombrarlos a todos, imposible, pero todos contribuimos de alguna manera para eso, y bueno, esa fidelidad tanto de Liverpool hacia mí como de mí hacia Liverpool, está llena de este tipo de cuestiones como las que te conté recién. Está buenísimo eso, porque con el paso de los años, bueno, viendo todo esto, ¿no? El claro ejemplo de la fidelidad que mencionabas, vos podías estar en cualquier parte del mundo, como lo estuviste, sabiendo que tu casa era Liverpool. Sí, así lo sentía, así lo siento. No sé, mis hijos, mi familia, mis padres, viste, que mis padres estaban en 33, tampoco, y mi padre hoy te puedo asegurar que es más hincha de Liverpool que muchos hinchas, o igual, mi madre son socios de Liverpool, es decir, eso ha generado Liverpool a lo largo del vínculo nuestro. Yo qué sé, hinchas que me han llegado a mostrar una ecografía con un carné de un niño que se llama Emiliano, ¿viste? Esas cosas que se dan. Cuando vine a jugar a la B, recuerdo que me fueron a buscar al aeropuerto, o sea, un recibimiento en el aeropuerto. Con él eran 30 hinchas de Liverpool. No sé a qué hora llegué de madrugada y yo no tenía ni idea. Y había gente de Liverpool en el aeropuerto. Claro, vos no sabías. No tenía ni idea, pero a vos te parece algo muy poco habitual en un equipo de estas características. Bueno, la presentación, porque también cuando llegué, Palma me dijo, vamos a hacer una presentación. Claro. Y yo le dije, ¿por qué vas a hacer una presentación si yo ya soy de Liverpool? No, me dice, porque esto que vos estás haciendo no pasa, no es habitual. Tal cual. Y tenemos que reconocerlo. Y quiero hacer una presentación. Hicimos una presentación de un jugador que ya era parte del club. Claro. No sé, 1000 cosas. Los 100 años de Liverpool. Vuelvo a repetir, clasificar el Lolo Favaro, un gran entrenador, con él clasificamos por primera vez en la historia a una Sudamericana. Que hoy vos decís, nosotros clasificamos a la Sudamericana, después a la Libertadores, por primera vez en la historia.
hoy todo eso, dentro de los logros que se han conseguido, parece chiquito así, pero a mí siempre me gusta acordarme de la historia y recalcar y agradecer a toda esa gente que formó parte, porque el éxito a veces nos lleva a perdernos y a querer más y más y más, y está bien, y hay que exigir más, pero no hay que olvidarse de que pasaron más de 100 años para que Liverpool logre por primera vez en la historia meterse en una Sudamericana. Pasaron más de 100 años para que Liverpool logre por primera vez en la historia ir a una Libertadores, para que jugadores del club jueguen mundiales. Pasaron muchísimos años. Entonces, obviamente la gloria máxima es el campeonato uruguayo y es todo lo que se ha logrado últimamente, pero para eso tuvo que pasar lo otro y tuvo que existir también momentos duros, como haber sido a la B, volver a subir, y todo ese aprendizaje que son las bases del Liverpool de hoy. Y para mí, cada vez que puedo, lo hago. Y reconozco el trabajo de toda esa gente. ¿Por qué? Porque con el tiempo y con el éxito, muchas veces se pierde y se minimiza lo otro, se tiende a minimizar. Pero a mí me gusta acordarnos de que no hace mucho tiempo atrás esos eran hitos históricos para el club y son tan importantes como los logros que han venido después. Está buenísimo, la verdad, pensando en tu caso particularmente, ¿no? En la llegada justamente del proyecto de Liverpool en 2003, que mencionábamos hoy, pero que hay una historia también atrás, ¿no? Que hay una historia que construye la institución y que es importante también mencionarla para entender la situación de hoy. Hay una historia, y la historia son los cimientos de todas las cosas. Tal cual. Hubo gente que se murió sin ver a Liverpool campeón en primera división. Hinchas, socios vitalicios. Sí. Gente, puedo nombrar un montón. Entre ellos Carlos Ferraú, que fue director deportivo del club. Se fue de esta vida sin ver a Liverpool campeón. Para él el logro máximo que tuvimos como club fue haber clasificado a una Copa Libertadores y representar a Liverpool a nivel continental. Sin embargo, él fue muy importante para todo lo que se logró y todo lo que se gestó después. Entonces, creo que hay que ser memorioso, hay que reconocer la historia y el éxito sí nos tiene que llevar a exigir más, porque también obliga a levantar la vara, pero no nos puede volver ciego, Y yo cada vez que puedo transmitir esto con hinchas, que sobre todo hinchas jóvenes que piensan que lo único que vale es ganar. Y ganar es lo más difícil. Es lo más difícil, porque gana uno solo. Y acá competimos contra equipos que tienen 3, 4, 5 veces más presupuestos que Liverpool. Que es mucho más difícil. Entonces hay que reconocer el triunfo y hay que disfrutarlo, sobre todo. Entonces, un poco eso a mí me gusta compartirlo y poder transmitirlo. Está bueno esto, ¿no? De disfrutarlo conscientemente, entendiendo que es una situación, bueno, gloriosa, pero que no es algo común. No hay que dejar de exigir, porque nosotros, en nuestra esencia, los deportistas que hemos competido, lo único que queremos es ganar siempre, y te lo puedo asegurar que cada vez que perdemos nos cuesta horrores, y al uruguayo es peor, porque somos rebeldes ante la derrota, nos cuesta reconocer la derrota, pero no por eso tenemos que dejar de reconocer que ganar es muy difícil y que hay que valorarlo y disfrutarlo. ¿Qué aprendizaje te dejó el fútbol argentino? Que aprendí muchos, sobre todo el manejo de las presiones. El fútbol argentino es, para mi gusto, el más pasional del mundo y el más lindo de jugar del mundo. Yo fui todavía en una época donde la hinchada visitante podía ir, pero también yo creo que jugar en el fútbol argentino en un equipo con presión te prepara para jugar en cualquier parte del mundo después. Porque esa presión que se vive ahí en un equipo con mucha gente, con muchos hinchas, no se vive en otro lado. Si vos podés convivir con eso, tolerás esas presiones y sabés llevarla, estás preparado para ir a jugar a cualquier lado a nivel de presión. Después, el nivel, obviamente, es otro ritmo al fútbol uruguayo, sobre todo desde el punto de vista de la dinámica, es un fútbol más vertical, pero es divino porque jugar en tu cancha, nosotros en San Lorenzo, con 50.000 personas todos los partidos, y cada vez que vas a jugar afuera,
lo mismo. Claro. Y después todos los medios, porque claro, son mucho más gente, Sí. los medios están permanentemente ahí. Es un mercado más grande. Mercado muy Sí. grande, muy futbolero, muy culturalmente igual a nosotros, de fútbol. Entonces es divino. Aprendí que lógicamente hay que saber tolerar las presiones, pero que una vez que aprendes a poder hacerlo, te prepara, es una buena preparación para todo lo que viene después. Y además que te fuiste con una edad muy temprana, Sí. eras muy joven y pedido por un técnico que ya estaba haciendo, bueno, ya tenía un nombre como futbolista, pero que hasta hoy sigue siendo un entrenador de los mejores del mundo. Sí, totalmente. Sí, también lo digo siempre, al Cholo lo echaron a la 7ª, 8ª fecha de ese año, que fue quien me llevó y me pidió y me bancó. Claro. Es decir, yo llegué, pedido por el Cholo, a un San Lorenzo que íbamos a ser protagonistas del campeonato. Sí. Por diferentes motivos no nos fue bien. Luego llegó Ramón Díaz, luego llegó el Gallego Méndez, interino. Yo siempre jugué, la realidad es que siempre jugué con el Cholo, con el Gallego. Luego llegó Ramón Díaz y también jugué, pero me lesioné. Pero iniciado el campeonato clausura, me lesioné la rodilla. Claro. Y me comí 7 meses de recuperación. Ya me había lesionado anteriormente, es decir, ya desde chico también las lesiones eran como algo que andaba ahí deambulando. Sí. Pero nada, obviamente el Cholo cuando me llamó para pedirme, para decirme, mirá, vas a ser el 9 del equipo, vamos a pelear el campeonato, va a jugar va a venir va a venir el otro, cómo conformaba el equipo. Después lo vi trabajar en cancha y siempre dije que me gustaría ser un entrenador con las características parecidas a Simeone, Sí. desde el rol protagónico en cancha que él asumía como entrenador. Y a pesar de que no nos fue bien ahí, que el Cholo no tenía ese nombre, Claro. destaqué desde ese día que iba a ser un gran entrenador, que creía que iba a ser un gran entrenador y que a pesar de que no fue mal, era un fenómeno como persona, cómo llevaba el grupo, el manejo de cada situación que tenía y en la parte técnico-táctica ni que hablar. Y en la parte de la exigencia, como se ve hoy en día. Brutal, brutal. Por eso te digo, yo recuerdo, por ejemplo, que él marcaba una tarea, un ejercicio, Sí. él mismo. Claro. Entonces, yo qué sé, era recibir un pase, controlar y hacer un cambio de orientación al otro lado. Entonces, él lo explicaba. Entonces vos, como jugador después, imagínate, Claro. vos tenías que hacerlo mínimo al nivel que lo hizo él, porque él era el técnico, ya estaba retirado, Claro. y era un jugador de selección argentina, de Europa, con una calidad tremenda. El Cholo no pegaba, no era solo de los que pegaba, Claro. jugaba un montón. Sí. Entonces eso te obligaba a vos a levantar la vara de la exigencia, Claro. a autoexigirte para hacerlo mejor. Y al compañero también, y al otro también. Entonces elevaba el nivel colectivo, que en Claro. definitiva yo creo que es lo que puede hacer un entrenador desde lo técnico-táctico. Y después, lo más importante, a mi gusto, dentro de las variables del fútbol, Sí. el manejo de grupo. Y la verdad es que el Cholo nos tenía a todos, jugaran o no jugaran, conectados con el equipo, con ganas de jugar, con ganas de empujar al compañero que le tocaba si no te tocaba jugar y con ganas de romperla si te tocaba jugar a vos, que eso es lo más importante. Sí, porque muchas veces pasa, bueno, al menos de afuera se ve, ¿no? Que bueno, puede haber alguna situación en la que un suplente, bueno, quiera tener más minutos, más participación y capaz que, bueno, no la está teniendo y se empieza a desconectar un poco y esto, que el entrenador los tenga todos unidos por igual tras el mismo objetivo, que no es cosa fácil. No. Y me imagino que después es una situación que, bueno, tuviste que pasar más adelante. Pero así todo, el fútbol es tan mágico que haciendo todo bien, porque la verdad, nosotros en San Lorenzo teníamos un flor de equipo. Sí. Teníamos uno de los mejores entrenadores que te puedes imaginar. Hacía todo bien, nosotros como equipo Claro. estábamos sólidos, no es que uno decía vamos a pegarle para arriba, el otro no estaba dividido. No fue mal, porque en el fútbol 2+2 te da milanesa, ¿viste? Porque no hay una fórmula de la verdad en el fútbol para ganar, que te lleve a ganar. Sí hay cosas que se acercan. Todo esto que estamos hablando te acerca a lograr los objetivos, no tengas duda. Claro. Pero después también precisas la suerte, precisas la energía, precisas que se den las cosas, capaz que otros equipos están mejor, perdiste 2 partidos, esa confianza ya cae. Son tantas las variables
que lo hacen espectacular y que lo hacen el deporte más consumido del mundo, ¿no? Está buenísimo esto que me decís porque en realidad, claro, vos tenés un modelo establecido, entrenan de cierta manera, bueno, se preparan de una manera, van, ganan un partido, perfecto, siguen trabajando de la misma manera, van, pierden el otro partido y ahí ya la situación cambia completamente, ¿no? Cambia todo, te cambia porque también los futbolistas son personas. Claro. Y la confianza determina el rendimiento. Cuando esa confianza cae, claro, el rendimiento baja, individual y colectivamente. Sí. ¿Cuándo cae la confianza? Cuando empiezan las dudas, cuando empezás a cuestionarte, bueno, jugamos bien pero perdimos, teníamos que ganar pero perdimos, se te empieza a dar vuelta toda esa situación y eso hace que algo que vos intuitivamente, con confianza, lo haces de una manera, ya tengas que, no sé, controlar esa pelota sabiendo que tenés 50.000 personas en la tribuna, más 15, 20 millones mirando un partido, que están juzgando lo que vos hacés y que van a decir que si vos controlás esa pelota un poquito larga, sos un desastre. Claro. Entonces, todo eso te va condicionando y la suma de esas cosas hace que la confianza caiga. Entonces, todo esto que estábamos hablando anteriormente, yo estoy convencido de que es la metodología ideal. Claro. La defiendo y la proyecto en cualquier lado donde voy. Sí. Para mí es el lugar que es lo que te acerca a ganar. Después, estado emocional. Si logramos ese estado emocional alto, vamos a estar más cerca de ganar. Si ese estado emocional baja, capaz que con los mismos jugadores, en el mismo contexto, no ganamos. Claro. Y pasa. Y si no, fíjate cómo un equipo de un año a otro, habiendo salido campeones, conservando más o menos el mismo equipo, sí, empiezan a perder y parece que son otro equipo. Sí. Esa es la dinámica emocional y los ciclos emocionales que existen en el fútbol y existen en la vida. Una parte que muchas veces no se ve, ¿no? La parte emocional. Esa no se ve porque aparte son 1000 factores. Imagínate vos llegar a tu casa, yo no tengo redes, ¿viste? Sí. Ni las tuve y las tuve hasta un momento que me saturé. Pero imagínate vos un equipo grande hoy. Sí, sí, sí. Llegar a tu casa. Perdiste. ¿Ah? No jugaste bien ese partido, puede pasar, ¿no? Sí. Ser humano, capaz que no jugó bien, o capaz que jugó bárbaro, pero en una acción quedó expuesto y terminó en gol. Claro. El hincha que ve, que no analiza, el hincha que no analiza, no estoy hablando en general, que ve que esa situación, entonces ¿qué dice? Fuiste un desastre. Sí. Lo escribe ¿dónde? En Twitter, ¿no? O en Facebook o en Instagram. El jugador llegó, abrió el Twitter, miró la masacre que es esa. ¿Sabés lo que te repercute eso? Imagínate vos que llegues a tu casa ahora y dices, no, es un desastre, sí, no sabe manejar los tiempos, quieras o no. Y más en un deporte donde vos dependés del físico y de la toma de decisiones. Claro. Porque si el fútbol fuera que el 4 tiene que llegar y hacer una rutina igual todos los días, no es así, tenés que tomar decisiones a cada momento. Pero eso va calando en la confianza. Claro. Y eso sumado al otro y al otro y al otro, y a los dirigentes y al técnico, es brutal cómo condiciona la dinámica emocional. Entonces, hoy trabajar sobre las dinámicas emocionales es tan importante como la técnica táctica, como la parte física. Eso estoy convencido. Está buenísimo, bueno, ahora hablando justamente de este tema, la prioridad que se le está dando a la salud mental, no solo en la parte social, sino en la parte deportiva también, ¿no? Sí. Esto que mencionás, ¿no? De, bueno, las emociones, el manejo del fracaso, porque en este deporte creo que hay mucho fracaso, como lo decía vos, ¿no? Lo más difícil es ganar. Total. Y esa parte no siempre se consigue, no todos la consiguen, no. Y mayormente sabés que estás, bueno, preparándote y capaz capaz no, va a pasar el fracaso. Sucede, ¿no? Perdés mucho más de lo que ganás. A ver, la palabra fracaso a mí, yo trato de amigarme con esa palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué es un fracaso? Un fracaso es no alcanzar el objetivo propuesto, ¿no? Sí. Ejemplo, Liverpool. ¿Cuál es el objetivo de Liverpool a inicio de año? Bueno, este año clasificar a la Copa Libertadores. Claro. Si no lo lograste es un fracaso. Pero eso no quiere decir que esté todo mal, ¿no? Entonces, reconocer también que fracasaste en la búsqueda del objetivo, también creo que es la forma más lógica de poder tratar de revertir enseguida y buscar nuevamente otro objetivo. Sí.
Por eso el fútbol es tan lindo, porque año a año se renuevan los objetivos, se renuevan los planteles, hay que trabajar mucho sobre eso y hay que plantearse objetivos nuevos. No es lo mismo el objetivo del Liverpool hace 20 años Claro. que del Liverpool hoy. ¿Tá? ¿Por qué? Por una cuestión lógica de que estamos posicionados a otro nivel. Entonces, cada entrenador que viene, cada futbolista que viene, tiene que saber cuál es el objetivo. Claro. Para también trabajar de una manera acorde a, porque si vos vas a un lugar que nadie te dice nada, no sabes a dónde apuntar, capaz que si no, estando entre los primeros 8 me conformo, no, pero el objetivo del presidente era un poquito más arriba. Ya empieza a haber distintas miradas de las cosas y se empieza a descarrilar. Entonces, para mí es importante establecer objetivos, marcárselos a los protagonistas y hacerse responsables también, ¿no? Porque Claro. no solo los entrenadores son responsables, ni los jugadores, también el área deportiva y los dirigentes, y Sí. cada uno en su rol. Lógicamente que los dirigentes, cuando los objetivos no se cumplen, tienen que tomar decisiones, y en este medio en el que estamos, en esta industria, el eslabón más fácil, y todos lo tenemos asumido, siempre es el entrenador. Exacto. Entonces, tampoco podemos ir en contra de eso. Digo, yo no puedo pretender de que vaya a un club, me vaya mal y no me echen. No logre el objetivo y no me echen. ¿Por qué? Porque la dinámica del fútbol actual exige eso, y está bien. Y uno se mete en esto sabiendo que es así. Hoy hablábamos, bueno, de la oportunidad que habías tenido ya de muy temprano, ¿no? De formar parte de la selección uruguaya, primero la sub-17, después la sub-20, y llegaste también a jugar un partido en la selección mayor. También. En una etapa en la que la selección uruguaya estaba viviendo años gloriosos. Y bueno, ese partido lo ganamos y quedamos segundos en el ranking FIFA. Sí, Creo que segundos, ¿no? creo que sí. O primero. Bueno, no me acuerdo. Creo que primero ahí estaba España Puede y ser. me parece que Uruguay había quedado por ahí. Bueno, segundo seguro, no me acuerdo si no primero. Además ganando la Italia en Italia. Ganando la Italia en Italia. Pero lo que voy es, el ranking FIFA están las mejores selecciones Sí. del mundo. Y Uruguay en ese momento estaba segundo. Es Sí. decir, ir a la selección en ese momento era inclusive más difícil por contexto Sí. de lo que se estaba dando. ¿Cuál era mi contexto? ¿Contra quién competía yo? Contra Luis, contra Eddie, contra Diego, Forlán, el Loco Abreu. Esos eran mis competidores. Entonces, ya para mí, estar dentro de los convocados, estar en la cabeza del entrenador, del maestro, Sí. era un orgullo tremendo. Yo sabía que iba a ser muy difícil que juegue. Pude jugar un rato, pude ir a partidos de eliminatoria, pude ser parte, pero yo disfrutaba mucho de ir, del proceso, de la energía que se respiraba en esa selección. Claro. Te puedo asegurar que no era el único que viajaba 20 horas para ir y no jugar, no era el único, había jugadores mucho más pesados que yo que les pasaba lo mismo, y sin embargo la energía ahí adentro era espectacular, todos para adelante, un vínculo con la gente divino, y bueno, ojalá que vuelva ahora. Yo Sí. creo que Diego un poco va a ayudar a recomponer todo eso, y para mí, en nuestra cultura, es necesario. Es necesario, completamente. El pueblo, la gente, tiene que estar cerca de la selección. Sí. Nuestra cultura es así, lo ha sido siempre, y nosotros, para lograr las hazañas que se han logrado, siempre fue en conjunto, Sí. nunca dividido. Fíjate vos que la selección, cuando estuvo dividida entre la gente y los jugadores divididos, no se lograron cosas importantes. cual. Entonces, ojalá que se vuelva un poco a lograr lo que el maestro poco a poco fue construyendo. Además, bueno, ahora mencionás a Diego Forlán, que en mi caso considero, ¿no?, que es importante que haya un técnico que también entienda la materia prima que hay en la selección uruguaya, ¿no? Sí. Porque, bueno, el caso de España, por ejemplo, ahora, campeones del mundo con un técnico que había estado en diferentes categorías y que conocía ya a jugadores que tenían 17, 19 hasta que los acompaña a ser campeones del mundo, ¿no? No está escrito un librito de cómo es el camino Tal cual. para lograrlo, pero hay distintos caminos que han llevado a lograrlo. Sí, Mirá acá enfrente nomás, Scaloni, en Argentina. sí, Escuchabas al periodismo, a la gente en su momento, y no creían que fuera a ser campeón del mundo ni que en tuviera absoluto. las capacidades. Quizás con razón en ese momento en el análisis, porque no tenía la experiencia, Leo, para poder dirigir la selección argentina, ni la experiencia, ni el pergamino, ni los recorridos, ni la trayectoria. Sin embargo,
lo pusieron ahí, lo bancaron y hoy es el técnico más ganador de la historia de la Argentina. En el caso de España, hicieron el camino de todo el proceso, campeones del mundo. Y así podés sucesivamente elegir campeones del mundo, que seguramente todos hayan utilizado diferentes métodos, ¿tá? O diferentes líneas. Lo que sí, creo que es un común denominador, es que hay una coherencia dentro de ese trabajo, independientemente de cómo sea, en la línea de trabajo, y hay una comunión. Y yo creo que Diego Forlán reúne todo eso que nosotros precisamos, porque Diego es un emblema para Uruguay, un ídolo absoluto. Lógicamente después vino Luis y vinieron Eddie y como todas las cosas, ¿viste? El tiempo pasa y las nuevas generaciones reconocen quizás jugadores más jóvenes que estuvieron obviamente a la altura, pero Diego en su momento fue nuestro embajador mundial, que nos representó en el mundo, que salió mejor jugador del mundial. Entonces, que tiene la experiencia y el recorrido de haber andado por todos lados, a todos los niveles, y que a su vez estuvo en la selección, y es una gloria nuestra. Entonces, yo celebro que esté ahí, quiero verlo haciendo un proceso tranquilo, y apoyándolo del lugar como hincha, como amigo también, y en lo que se pueda, dando para adelante, porque creo que es el camino. Está buenísimo eso, ¿no? De la comunión que decía, ¿no? De que los equipos que mencionamos, por ejemplo, los últimos 2 campeones del mundo, se veía, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Llegaron a jugadores ahora de este mundial que en el mundial pasado eran indiscutibles, sin embargo ahora tal vez le tocaba ser suplentes, pero aún así, cuando entraban la rompían. Obvio. Y con el caso de España, pues igual, hay jugadores consolidados, por ejemplo, Pedri, que estaba, creo que es el mejor mediocampista del mundo, o uno de los mejores, y sin embargo era suplente, y cuando entraba la rompía igual, y ahí creo que se refleja justamente esa comunión que vos decías. Es que cuando estás en esa sintonía, estás más cerca de lograr los objetivos. A veces no lo logras igual porque es muy difícil. Claro. Pero te aseguro que si estás en esa sintonía, estás más cerca de lograrlo. Si estás en la otra, que está todo dividido, que está todo mal, que cada uno hace la suya, estás mucho más lejos de lograrlo. ¿Habrá algún caso excepcional que se dio igual por talento individual? Capaz que sí. No conozco, la verdad. Conozco mucho más de los otros que en esa dinámica positiva lo han logrado que los que no. Pero bueno, el fútbol, como te dije hoy, 2+2 te da milanesa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un montón de verdades y que nadie la tiene en definitiva. Lo que queda es trabajar lo mejor posible, buscar asesorarse lo mejor posible, dejarse ayudar, lograr ese estado emocional óptimo, y bueno, después la suerte vendrá de nuestro lado o estará del otro, porque a veces pasa. En la Lazio puntualmente, bueno, compartiste juntamente a Lionel Scaloni. Compartimos. Compartiste con él, compartiste bueno con Klose también, con Cissé, con jugadores muy importantes. ¿Qué aprendizaje te dejó? Con el Tata González. Con el Tata González, un jugador que ya estaba. Claro, el Tata estaba. Con los con Candreva también. Candreva, sí, claro. Sí, con Felipe Anderson. Sí. Marco Parolo, jugador de selección. Jugadores espectaculares. Sí. ¿Qué aprendizaje te dejó todo eso, no? ¿Qué aprendizaje? Nada, impresionante. Eso es la elite del mundo, del deporte, del fútbol. Rodearme de jugadores de primer nivel mundial me enseñó, me hizo un máster de qué es ser profesional. Claro. También entender de que cuanto la pirámide se va afinando, allá arriba no solo están los mejores tácticamente, técnicamente, físicamente, sino que los más determinantes de lo emocional también, claro. Los más competitivos, los más profesionales. Entonces, claro, te obliga a vos a autoexigirte para poder competir a ese nivel. Entonces aprendí eso y fue muy lindo, ¿no? Porque llegar, si bien yo había pasado por San Lorenzo, que era un nivel un poco superior al uruguayo, suponete, una vez que llegas allá te encontrás con los mejores de cada país, con los mejores de cada liga. Claro, claro, los seleccionan así. Partido a partido te tocaba, ¿no? Entrenamiento. Imagínate un entrenamiento con Klose, con Candreva, con Felipe Anderson, con Hernández. Sí, Hernández. Con los zagueros de nivel.
te obliga a vos estar a ese nivel. Sí. Como todo, la competencia, cuando vos competís a un nivel y llegaste a ese nivel y estás en tu techo, tenés que elevar la competencia. Ese elevar la competencia te lleva a que vos mejores. Capaz que nunca llegás a ese otro nivel, pero seguro vas a mejorar respecto a este que estamos. Claro. Y bueno, nada, para mí fueron años muy lindos. Pensé que llegaba y me iban a dar a préstamo y me vieron un ratito y me dijeron que me quede. Sí. Y empecé a jugar. Entonces también dije, bueno, ojo, no es tan... Yo pensaba que iba a ser un proceso mucho más lento, Claro. pero también después te das cuenta que llegás y claro, te podés adaptar. No, uruguayos nosotros nos podemos adaptar a cualquier fútbol y a cualquier nivel. Después, bueno, también, como todo, mi carrera en la Lazio la marcaron las lesiones. Sí. Y ya me fueron alejando de mi mejor versión y ya no podía competir a ese nivel. Pero esa etapa fue muy linda y bueno, compartir con jugadores que, bueno, Leo hoy como entrenador ha conseguido la gloria, quedará para la eternidad, que es lo que en definitiva los jugadores cuando llegamos a cierto nivel después buscamos eso, poder ganar, poder lograr cosas que te inmortalicen y él ya lo logró. Entonces uno, obviamente que en aquel momento su perfil no cambió nada respecto a lo que es ahora de la forma de ser y a lo que ha hecho la selección argentina, más de todo el trabajo que ha hecho, o sea, más allá de todo el trabajo que ha hecho, es esto, unificar, generar empatía, generar un lindo medio, un lindo entorno para trabajar, quitarle peso a jugadores que lo tenían. Exactamente. Y fluyó, y los jugadores lo respaldaron, se dio esa magia y fueron campeones del mundo y jugaron otra final y fueron 2 veces campeones de América. Entonces, no me extraña por lo que es él, pero lógicamente no pensé que fuera a darse tan rápido todo lo que sucedió. Es que en cuestión de pocos años se le dio todo. Todo. Y mencionándolo justamente a él como en el rol de entrenador, pensando puntualmente en vos, ¿no? Cuando tuviste la posibilidad de ser entrenador de Liverpool, ¿qué sensación te dejó eso? Espectacular. Para mí fue una oportunidad porque, a ver, mucha gente lo vio, inclusive algunos hinchas, desde el lugar de que Liverpool había sido campeón. Claro. El año anterior, Sí. por primera vez en la historia. La vara estaba altísima de la exigencia y era un riesgo, ¿no? Sí. Real. Mucha gente entendió de que el riesgo lo asumí demasiado y que el equipo, por una cuestión habitual, no era que íbamos a traer 20 jugadores nuevos. Se fueron 13 jugadores, Sí. estilo Palma. Yo sabía dónde me metía. Palma no iba a cambiar porque esté yo su forma de gestionar, porque es lo que ha hecho bien durante todo este tiempo. Pero yo valoré mucho más la oportunidad que me daban de dirigir un equipo campeón uruguayo, Sí. dirigir la Copa Libertadores como entrenador, sin haber tenido experiencias anteriores. Entendé que yo no dirigí ni la cuarta, nunca, Sí. de Liverpool, ni otro equipo. Entonces yo valoré mucho la oportunidad y me aferré a eso. Y lógicamente, después fue un año difícil porque se fueron un montón de jugadores, la vara estaba altísima, Claro. entramos en una dinámica difícil, pero ¿con qué me quedo? Con que fuimos a la Copa Libertadores, dejamos una buena imagen, con que los jugadores, todos los que tuve, al día de hoy me llaman y tenemos un vínculo espectacular, que para mí, antes que todo esto que estamos hablando Sí, de fútbol tal y cual. todo, para mí está la persona, cada uno, y así me manejé toda mi vida. Y a mí, es decir, que me haya ido mal en los resultados en Liverpool, me duele y es una herida que llevo, ¿tá? Que sé que la voy a revertir porque entraré en algún momento en la dinámica positiva. No sé si como entrenador o de otro lugar, pero también sé que la gente sabe cuál fue el contexto y valora mucho más todo lo otro. A mí la gente me sigue demostrando cariño, me veo un hincha de Liverpool por la calle y siempre me paran. Claro. Ahora, el otro día en la inauguración, cuando pusimos la piedra fundacional, fue una cosa impresionante. Entonces, ¿fue un riesgo? Sí, pero yo valoro más la oportunidad. Para mí fue una experiencia espectacular. Lo hice con el profesionalismo absoluto y eso lo podés consultar. Trabajamos como si estuviésemos en el Barcelona a nivel profesional con mi cuerpo técnico. Sí. Dejamos mucha infraestructura para Liverpool.
tuvimos muchos logros de ese año de infraestructura que obviamente no se ven, no salen a la luz, pero para mí, que me importa y que quiero a Liverpool, fueron muy importantes, muchas cosas. Sostuvimos procesos de juveniles, sostuvimos a Luciano Rodríguez en una situación difícil, sí, en un semestre donde era muy difícil bancar esa situación para un jugador que estaba con la cabeza en irse, sí, y que su vida ya estaba direccionada hacia ese lugar porque él venía de un contexto muy difícil, tenía la oportunidad de irse y se hablaba de muchos millones. Entonces creo que hicimos cosas muy buenas. Logramos un campeonato porque sí, también ganamos la Supercopa. Exactamente. Le ganamos a Nacional, con Peñarol empatamos también. Sí. Es decir, hicimos cosas muy buenas, el proceso muy. También fue un poco la base de lo que vino el siguiente año, porque a Huguito Quintana lo trajimos nosotros, a Abel lo trajimos nosotros, sí, a Vallejo lo escauteamos nosotros. Trabajamos en función a construir también algo que lo buscamos para nosotros, pero que fue también una consecuencia de lo que se logró posteriormente y lo que sí, Kevin Amaro lo consolidamos nosotros en primera. Digo, a mí no me gusta ponerme, no me gusta, pero sí en el análisis de las cosas que estuvieron buenas. Después hubo otras que no logramos los objetivos deportivos, claro, que lógicamente fue un problema, pero me bancaron mucho más de que quizás lo hubiesen bancado otro entrenador. Entonces yo soy realmente un agradecido, disfruté esa etapa, me quedé con la espina de que los resultados podrían habernos ayudado un poco más, pero bueno, así es el fútbol y está lleno de entrenadores que le van mal en un lugar y después le empieza a ir bien o viceversa. Yo sé que en algún punto esa herida que yo tengo respecto a los resultados la voy a sanar porque le voy a volcar a Liverpool desde algún lugar más de lo que fue esa situación. La verdad que sí, una situación que, como le explicaba vos, completa porque venía de ser campeón uruguayo, era una mochila pesada, tu primer partido justamente coronándote con la Supercopa Uruguaya, o sea que la responsabilidad también era muy alta, como decía, la vara altísima, pero la situación era completamente diferente porque muchísimos de esos jugadores que se habían consagrado en ese año se habían ido y era una realidad diferente. Y esa realidad de construcción absoluta. Y bueno, nosotros hicimos esa reconstrucción, fuimos parte de esa reconstrucción. Los resultados a nivel local pudieron haber sido mucho mejores y ese es mi debe, ¿tá? En Copa tuvimos hasta el último partido de la Copa pudiendo clasificar a la siguiente fase, sí, inclusive a Sudamericana. Un grupo difícil. Muy difícil. Pero bueno, los jugadores se entregaron. Me demostraron fidelidad absoluta. Yo en un momento de mucha angustia en su momento por no conseguir los resultados, le di libertad al club también, porque entiendo que hay momentos que uno tiene que descomprimir. Exactamente. Y el club no me dejó, y los jugadores no me dejaron irme, y nosotros seguimos. Entonces, ¿cómo no voy a valorar todo eso que se dio? Sí. En mi casa, en mi lugar, en el lugar que tanto quiero, a pesar de que los resultados por ahí no fueron los mejores. Impresionante, la verdad. Emi, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. La verdad que da para hablar un montón más de todo lo que ha sido tu carrera, todos los proyectos que tenés a futuro, también, bueno, un montón de vivencias que pasaron a lo largo de la carrera. Nos quedamos sin tiempo, pasó volando realmente. Pasó rápido. Y yo la verdad que quisiera agradecerte mucho desde lo personal, primero que nada, porque la verdad que es un privilegio. Bueno, yo por favor. Tengo 25 años y ya cuando empecé a adentrarme en el mundo del fútbol y empecé a mirar más partidos, estabas vos ahí, estabas ahí. Y la verdad que, bueno, siempre es un placer, bueno, primero que nada, ver jugadores así en el fútbol uruguayo y en esta oportunidad haberte entrevistado, así que te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un gustazo, la verdad que estuvo linda la charla. Y bueno, mucho éxito en este proyecto que tienen. Ojalá que sigan creciendo y que les vaya muy bien. Espectacular. La verdad que sí. Tenemos un regalito. Opa. Un detalle para... Bueno, muchas gracias. Para vos, Emi. Ahí tenemos... Mirá, llaverito. Estos son los pegotines para el termo. Exactamente. Mirá, y ahí tenemos una tacita con el recuerdo de a lo grande. Cámara, allá. Ahí va, exactamente.
Ahí sale. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bien, No, por favor, la verdad que sí. Y bueno, el mayor de los éxitos en todo lo que venga, en todo lo que ya estás también, así que... Muchísimas gracias. Bueno, gracias de verdad. Lo mejor para vos, Emi. Nosotros nos tenemos que ir. Recuerden que todos los jueves tenemos otro programa más de A lo Grande, siempre con diferentes entrevistados. En esta oportunidad estuvimos junto a Emiliano Alfaro. La verdad que fue espectacular tenerlo con nosotros. Nos tenemos que ir, síganos en nuestras redes sociales, en a lo largo de la semana estaremos subiendo contenido justamente con Emiliano, así que nos estamos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde con otro programa más de A lo Grande. Muchas gracias.